el contenido. Si por ahí no se escucha bien, normal me interrumpen eh, y ya. Comenzando primero con la leptospirosis, ¿no? Voy a tratar de agrandar esta parte. Primero, los aspectos microbiológicos, ¿no? Va a tener, bueno, esta bacteria va a tener esta forma, ¿no? Como si fuera una espira, es por eso es que se le llama espiroqueta, y va a pertenecer al género Leptospira. Entonces, esta bacteria va a ser la responsable de causar la leptospirosis en los seres humanos, ¿no? Van a haber varias especies, pero la más importante y la patógena va a ser la Leptospira interrogans, ¿no? En general, esta va a ser una bacteria gram negativa, va a tener un crecimiento lento y va a ser aerobio estricto. Eh, en sí, no se le ve mucho al microscopio normal, ¿no? No las fotos que vamos a poder encontrar y en lo que está en su PPT también es a través de un microscopio electrónico, ¿no? Y va a tener más o menos esta forma. Eh, pero bueno, eso es más que nada para preguntas básicas como microbiología y parasitología, ¿no? Ahora en infecto más les preguntan sobre reservorios y transmisión, y para eso aquí es un pequeño esquemita. Eh, Primero hablando de los reservorios, ¿qué animales van a contener a esta bacteria, no? Principalmente animales domésticos y silvestres, ¿no? En especial los roedores. Y aquí, bueno, está representado en figuritas para que lo puedan ver, y la leptospira dentro, ¿no? Que son estas cosas rojitas que le puse. Entonces, estos animales reservorios, en especial las ratas, van a eliminar la bacteria a través de su orina, ¿no? Entonces vemos las gotas de orina que contienen a estas bacterias, las leptospiras, y van a caer a lo que sería estanques de agua, sobre todo agua, ¿no? O también puede contaminar algunos alimentos, pero sobre todo en los suelos y agua. Entonces, esa va a ser la manera indirecta por la que nosotros nos podríamos contagiar. ¿Y cuál sería la directa? Es que nosotros tengamos, bueno, los seres humanos tengamos contactos con secreciones de estos animales reservorios, ¿no? Ya sea a través de la sangre, a través de su propia orina o tejidos infectados, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros vamos a ya al final a contraerlo? Es a través de, por ejemplo, el contacto, ¿no? Eh, Sobre todo mencionan el contexto de inundaciones o ríos, ¿no? Entonces aquí tenemos que tenemos que pensar en lo que sería más que nada la selva, ¿no? Que como vemos tienen construcciones muy cerca al río o incluso casas sobre el río, ¿no? O zonas que constantemente tienden a inundarse, ¿no? O también va a ser a través de las mismas mucosas como el de los ojos o también heridas, ¿no? Que, bueno, ya que no va a estar la piel como barrera natural, pues va a atravesar por esta y va a ingresar a la leptospira, ¿no? Y también nos habla mucho sobre el grupo de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son los que están en riesgo por su ocupación? Serían las personas que se dedican a la agricultura, los veterinarios, porque están en contacto directo con ese tipo de animales, tanto domésticos como silvestres, militares, porque, bueno, se ha registrado en la historia que los brotes de leptospirosis, justamente uno de ellos se dio en un campamento militar cerca de la selva, donde ellos tenían, utilizaban sus reservorios de agua, bueno, estaban contaminados, ¿no? Y eso lo utilizaban tanto para alimentarse como para bañarse y al final pues terminaron enfermos, ¿no? Y también las personas que se encargan de limpiar los desagües. Pero usualmente, eh, bueno, lo que mencionan más comúnmente en los casos clínicos de manera aplicativa son los agricultores, ¿no? Por ejemplo, esta persona que se dedica a cultivar el arroz, entonces, como sabemos, es más que nada en el norte del país y siempre o suele estar estas plantitas en un lugar donde está lleno de agua, ¿no? Más o menos inundado. Y si la persona o el agricultor en este caso no utiliza el equipo como las botas correspondientes, entonces podría contagiarse, ¿no?
Y ahora pasemos a la parte de epidemiología, que también es importante. Bueno, la leptospirosis en sí va a ser una zoonosis de distribución mundial, ¿no? Es decir, que puede estar en cualquier parte del mundo, pero es más prevalente en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? ¿Por qué? Por esas inundaciones que ya hemos mencionado, ¿no? En cuanto al Perú, esta enfermedad es más endémica en la zona de la selva y también zonas urbanas marginales, pero que tengan un sistema de saneamiento deficiente, ¿no? Y eso es lo que al final eh, de cuentas conlleva lo que sería la aparición de brotes epidémicos, ¿no? Bueno, esta parte que hace énfasis a los determinantes sociales es más que nada de las diapositivas del doctor Yuri, que es del 2 de mayo, y que en mi año, o sea, el año pasado, dictó esta clase. Esto se basó en este artículo, acá hay un pedacito de ese artículo, donde hace énfasis, ¿no?, en los determinantes sociales que, bueno, pueden ser causantes de lo que sería que la enfermedad se convierta en una zoonosis reemergente, ¿no? Y los principales departamentos que van a tener justamente esta reemergencia de casos van a ser en Loreto, ¿no? El 58% de todos los nuevos casos. Y aquí bueno, nos mencionan, ¿no?, que en estos lugares hay un pobre sistema de saneamiento, también recolección de basura que produce colección, bueno, un pobre sistema de recolección de basura que también produce la colección de esta misma en las calles, sobre todo en los barrios marginales, que junto a las precipitaciones, es decir, las lluvias y las inundaciones, influyen en el incremento de población animal, sobre todo los roedores como las ratas, aves carroñeras y perros, ¿no? Y justamente ellos todos son reservorios, ¿no?, que a través de su orina pueden contaminar toda esta agua, ¿no? Imaginemos que toda esta parte de agua esté contaminada, igual que esta. Y mira cuántas personas hay aquí ingresando sin botas o sin protegerse, ¿no? Eh, por eso es que en estos lugares es más frecuente este tipo de casos. Eh, Al fin de año, ustedes van a poder elegir ir a rotar a Iquitos. Entonces, ahí van a ver los pacientes, sobre todo con clínica de leptospirosis, ¿no? Es una enfermedad muy común por allá. Y ahora, en cuanto a la clínica, vamos a tener que, bueno, es más que nada comprenderlo como una línea de tiempo. Y bueno, aquí puse que es altamente variable porque va a depender de qué etapa te encuentres para presentar la clínica correspondiente, ¿no? Y también qué pruebas vamos a poder hacer si nos ubicamos en esa etapa. Va a haber dos fases. La primera es la leptospirémica y luego la fase inmune. La leptospirémica va a aparecer a partir del cuarto o séptimo día después del contagio, ¿no? Aquí, aún las bacterias, aquí es leptospiras, ¿ya? Las leptospiras aún circulan en nuestra sangre, es decir, que nosotros tenemos bacteriemia en ese momento, ¿no? Y también no solo en la sangre, sino también en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la persona, ¿qué síntomas va a haber? Eh, Va a haber fiebre alta, mialgia, es decir, dolor muscular, pero sobre todo a nivel de la pantorrilla y a nivel lumbar, dolor de cabeza, cefalea y conjuntivitis no purulenta, náuseas, vómitos y diarreas. Ustedes cuando lean estos casitos y este síntoma de mialgia en la zona de pantorrilla, lumbar y conjuntivitis no purulenta, ya tienen que ir pensando en que es una leptospirosis. Aquí, ¿qué pruebas se podría utilizar para detectar, diagnosticar la enfermedad? Pues debido a que las leptospiras están circulando en la sangre y en el licocefalorraquídeo, pues podemos pedir PCR justamente en estos dos lugares, ¿no? Tanto a nivel sanguíneo como el líquido cefalorraquídeo, donde se va a detectar lo que sería el ADN bacteriano. Y también porque podríamos pedir un hemocultivo, ¿no? Debido a que podría estar el paciente en una bacteriemia. Entonces, esto es inicialmente, pero cuando ya pasa más de una semana, nuestro cuerpo ya entra en una fase inmune, es decir, que ya va a haber una activación justamente del sistema inmune, es decir, que se va a formar anticuerpos contra esta bacteria, ¿no? Aquí también ya va a haber compromiso de órganos como lo que sería tanto el hígado como el riñón, es decir, que la persona va a poder tener ictericia y también va a poder sufrir de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Una injuria renal aguda. Y debido a que está dañando también, o la bacteria ya está en lo que sería el riñón, las personas van a
las personas y en sí el reservorio también van a comenzar a botar por la orina lo que sería la leptospiras, es decir, vamos a encontrar la leptospiruria también como clínica, ¿no? En esta fase inmune vamos a tener dos escenarios. Una, bueno, una forma anictérica, es decir, sin ictericia, y la forma ictérica, es decir, con ictericia. En la primera va a ser o va a representar cuando el paciente esté mejorando favorablemente, ¿no? Es decir, va a haber una mejora progresiva, los síntomas iniciales de esta fase van a ir cediendo y a lo mucho el paciente puede presentar una meningitis aséptica leve. Pero, ¿qué pasa en el otro escenario, no? En la forma ictérica, asocianlo con la gravedad, ¿no? La gravedad de la enfermedad. Aquí el paciente va a estar más grave y también va a tener la leptospiras en tejidos, como ya hemos mencionado, tanto como el hígado como en el riñón. Y sobre todo en el riñón es donde dice o se menciona más que las leptospiras ya van a estar abarcando lo que serían los túbulos renales, ¿no? Es por eso que se van a poder eliminar a través de la orina. Pero acá resalta lo que sería el cuadro clínico del síndrome de Weil, que en sí es una triada, y lo he puesto aquí, porque es algo que, si ustedes lo leen en un casito, pues de frente marcan, ¿no? Leptospirosis. Síndrome de Weill, primero ictericia, porque estamos en la forma ictérica, ¿no? Ictericia intensa, también va a haber síntomas de lo que sería, bueno, clínica de una insuficiencia renal, ¿no? Aguda, es decir, oliguria, azoemia, acidosis y también las hemorragias, que pueden ser, o lo podemos ver a través de la piel, a través como las petequias, epistaxis, o hemoptisis, o incluso también de manera digestiva, ¿no? Hemorragias digestivas o pulmonares. Bueno, hemorragias a varios niveles, ¿no? Hemorragias, clínica de insuficiencia renal aguda e ictericia ya nos da el síndrome de Weil. Es muy mortal, de 5 a 15%, y puede llegar a ser un más del 40% cuando la persona presente hemorragia pulmonar masiva, ¿no? Y justamente en la clase el doctor comentó un caso donde un paciente tenía esta clínica, ¿no? De hemorragia pulmonar masiva y tenía el síndrome de Weil, ¿no? Y falleció. Ya. Bueno, aparte de estos, de esta triada de síndrome de Weil, también está lo que sería la miocarditis, arritmia, edema pulmonar y hemorragia alveolar en sí también, que era parte de esto, el que puede llevar al paciente a un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? También puede haber alteraciones de la conciencia. En general, esta figura, ¿no? De Homero. Recuérdenlo así. ¿Y qué exámenes podemos hacer a ese nivel? Pues aquí ya vamos a poder detectar lo que sería la inmunoglobulina M, ¿no? A través de la prueba ELISA. Eh, porque el cuerpo, o sea, la persona va a poder ya, o se forman los anticuerpos desde el día 5 al 7, ¿no? Es decir, de manera temprana. Y el PCR ocultivo, pero ya a nivel de la orina, ¿no? Cuando estábamos en los primeros días, entre el cuarto y séptimo día, tenemos la fase leptospirémica entonces, y todo lo que vamos a hacer es básicamente en sangre. Sin embargo, cuando estamos en la fase inmune, sobre todo en la ictérica, ya vamos a utilizar o detectar lo que sería la inmunoglobulina M y también el PCR de cultivo y pero de orina, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el tiempo de enfermedad, ¿no? En el que estamos para poder utilizar esas pruebas. Y ahora ya para terminar lo que sería el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Diagnóstico primero de laboratorio, ¿no? En un hemograma vamos a poder detectar o bien leucocitosis o leucopenia, debido a que hay un daño en lo que sería el riñón, también va a haber elevación de creatinina y urea, puede haber aumento de bilirrubina directa y transaminasas, aunque muy leve, y trombocitopenia. En cuanto al PCR o el examen de PCR, es una prueba precoz y es sensible también en lo que sería la fase aguda. Ya saben que la inmunoglobulina M se va a pedir a partir de la segunda semana, ¿no? Bueno, esto es para estar más seguros, ¿no? Porque inicialmente no podemos pedirla, ¿no? La primera fase, no, acá no hay para detectar inmunoglobulina M, sino este de aquí, que es a partir del séptimo día, es decir, ya en la segunda semana de lo que sería la clínica del paciente, ¿no? Después de los 7 primeros días.
y la prueba de aglutinación microscópica, ¿no? Que es el MAT, que esto sí es el gold estándar, por eso le puse acá una barrita de oro. Nos sirve para detectar los anticuerpos totales, ¿no? Que genera la persona frente a este patógeno. Entonces, esta prueba, esto sí fue pregunta de examen, ¿no? Les ponen un casito, les ponen el diagnóstico probable, el método diagnóstico que tú vas a utilizar y qué tratamiento le darías a ese diagnóstico que tú estás planteando, ¿no? Entonces te vienen esas tres preguntas juntas. Pones leptospirosis, puede ser esta prueba de aglutinación o también puede ser el PCR, dependiendo de en qué fase estás, pero sobre todo esta, ¿no? Y el tratamiento también, te ponen qué es el medicamento que le vas a dar, ¿no? Si es un caso leve o moderado, doxiciclina y de manera alternativa una amoxicilina. Si es un caso grave, una penicilina G sódica y bueno, aquí están las alternativas también, ¿no? Que son cefalosporinas. Y de profilaxis a esas personas que van a estar en contacto, eh, ya sea en un viaje a la selva o no sé, cuando van a estar en contacto con muchos animales que podrían estar enfermos o contener esta bacteria, entonces se le da doxiciclina, ¿no? Recuerdo en mi examen vino, pero con una persona en caso grave, ¿no? Describieron a un síndrome de Weil, entonces lo que se debería dar es una penicilina G sódica, ¿no? El diagnóstico que se marcaba y es el MAT y el posible diagnóstico, pues leptospirosis, ¿no? Ahora pasemos al segundo, que es la listeriosis. Bueno, la responsable va a ser esta bacteria, que es la Listeria monocytogenes. Eh, Va a ser un patógeno intracelular facultativo. Principalmente dentro de qué células vamos a encontrarla, dentro de los macrófagos y los enterocitos, ¿no? Es decir, las células del intestino. Es un bacilo gram positivo, va a ser móvil a esta temperatura de 20 a 25, pero ya no a partir de los 37. Va a ser móvil porque va a tener flagelos perítricos. Lo importante de esta bacteria y lo bonito de esta bacteria es que va a tener una supervivencia intracelular, ¿no? Es decir, que va a estar moviéndose o desplazándose en nuestro cuerpo, pero solo dentro de células, es decir, dentro de los macrófagos o dentro de los enterocitos. Y esto va a hacer que no entre en contacto con en sí, o sea, no salir de la célula, no va a entrar en contacto con el plasma y no se va a poder encontrar con, no sé, los glóbulos blancos o macrófagos u otras cosas que haya y que la puedan eliminar, ¿no? Es decir, que va a evitar la respuesta del sistema inmune. Es de esa manera que se va a poder diseminar la enfermedad, ¿no? Y incluso puede llegar al encéfalo, ¿no? Y causar meningoencefalitis. En cuanto a la temperatura de crecimiento, es un rango muy amplio, de 1 a 45 grados centígrados, es decir, que puede multiplicarse incluso cuando esté en la refrigeradora, ¿no? Es decir, por eso alimentos contaminados que estén ahí, pues de nada sirve que estén a temperaturas bajas porque igual la bacteria va a seguir reproduciéndose, ¿no? eh, en cuanto a su patogenia, bueno, hay bastantes palabritas aquí como esta, la listerolecina O, eh, no recuerdo cómo se pronunciaban estos, pero hay varias cositas aquí que hacen que la célula, bueno, la bacteria puede ingresar a la célula, este es un primer paso de ingreso, luego la célula en sí va a querer fagocitarla, ¿no? Va a formar una vacuola y va a querer lisarla de esta manera o eliminarla, pero la misma bacteria va a botar o va a secretar lo que sería estas enzimas, estas dos de aquí, y va a romper esa vacuola, es decir, que va a evitar ser fagocitada, luego se va a replicar y con bueno, va a activar lo que sería la polimerización de la actina y va a poder trasladarse de esa manera a otra célula, ¿no? Se llaman los cohetes de actina. Bueno, sí va a tener bastantes mecanismos, que es más del curso de microbiología, que va a hacer que viaje de una célula a otra. Y en cuanto a la transmisión, esta parte es importante. La principal va a ser a través de alimentos, ¿no? Es decir, en la vía oral. Vamos a consumir alimentos
que van a estar contaminados. Puede ser tanto de origen animal, como este pedazo de carne, embutido, sobre todo los lácteos, ¿no? Origen animal o vegetal. También va a haber una transmisión vertical, es decir, a través de la placenta, ¿no? Entonces, la bacteria, cuando pase esta barrera, va a poder afectar al bebé, al feto, y puede causar aborto o infección neonatal, ¿no? En cuanto al reservorio, sobre todo va a ser suelo y agua contaminada. Pero también tenemos aquí animales como principalmente los rumiantes y también las propias heces humanas que van a estar ahí eh, en el medio ambiente y va a ser de reservorio de esta bacteria, ¿no? Va a poder llegar a estanques, aguas, alimentos y así va a seguir la diseminación, ¿no? En cuanto a la epidemiología, se la conoce a esta enfermedad de listeriosis como una infección alimentaria. La incidencia va a ser rara en personas sanas, pero más frecuente en inmunosuprimidos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los grupos de riesgo, ¿no? La mortalidad va a ser alta cuando sea en forma invasiva, ¿no? De un 20 a 30%. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos sobre todo que la persona esté en embarazo, ¿no? Hay 20 veces más de riesgo, o también que esté inmunosuprimida, como las personas que tienen VIH, que tienen cáncer, o que recientemente han recibido un órgano de trasplante. La edad avanzada, más de 65 años, y los neonatos, ¿no? Y justamente aquí está en la clínica, vamos a ver cómo es que, eh, o qué es lo que se genera a cada uno de estos grupos, ¿no? Primero vamos a dividirlo entre si tenemos una listeriosis no invasiva o invasiva. La no invasiva va a ser leve y simplemente o va a ser muy similar a un cuadro de gastroenteritis, ¿no? Aquí en la listeriosis la vamos a conocer como una gastroenteritis febril. La persona va a tener fiebre, diarrea acuosa, náuseas, pero toda esta clínica va a ser luego del consumo, ¿no? Cuando ya, bueno, tenemos una vía oral de transmisión, entonces va a ser 48 a 72 horas después del consumo. Aunque su PPT les dice 24 horas, bueno, pero es 2 o 3 días luego de haber consumido el alimento contaminado, ¿no? Pero este cuadro de gastroenteritis, eh, que a la mayoría de aquí seguro le ha dado, va a ser autolimitada en inmunocompetentes, ¿no? Por sí sola va a desaparecer. O con pastillas que puedan ayudar, ¿no? Pero no va a ser invasiva como en este caso o grave, que es más que nada para las gestantes, para los neonatos y para los ancianos y inmunosuprimidos, ¿no? En las gestantes, aquí la madre no va a tener un cuadro muy severo, ¿no? Simplemente va a tener una infección leve, como le puede ser un cuadro de gripe o un cuadro de gastroenteritis también, ¿no? Sin embargo, en el feto podría llegar a pasar por un aborto, incluso bueno, morir dentro del vientre, ¿no? La muerte fetal o que haya un parto prematuro, ¿no? Entonces, la clínica más grave se la lleva el bebé aquí. Pero ¿qué pasa cuando ya el recién nacido, bueno, ya tenemos a los neonatos, ¿no? Es decir, a los recién nacidos? Aquí tenemos que dividirlo entre si está intraútero o, bueno, ya los primeros días de nacimiento, ¿no? Si es en forma temprana o es intraútero, el cuadro que va a generar aquí es una sepsis neonatal, una neumonía y sobre todo la granulomatosis infantiséptica, ¿no? Que es esta imagen que está aquí. Y la forma tardía, eh, el punto de corte me parece que es 3 días, ¿no? 3 días, el recién nacido con 3 días ya se le considera en forma tardía. Y aquí el bebito ya va a tener lo que es un cuadro de meningitis o meningoencefalitis, ¿no? Que, bueno, aquí en un bebito pues no vamos a encontrar rigidez de nuca en sí, ¿no? Sino es más que nada la irritabilidad, ¿no? En cuanto a los ancianos inmunosuprimidos, principalmente lo que sería meningitis, encefalitis y bacteriemia. También mencionan otros, aquí, otro cuadro, pero bueno,
Lo que tienen que llevar es los dos primeros, ¿no? Meningoencefalitis en sí, en los neonatos, granulomatosis infantiséptica, y en las gestantes les pueden mencionar, ¿no? Que la madre durante la gestación tuvo un cuadro de gripe, un cuadro de gastroenteritis, pero se resolvió rápido, sin complicaciones, pero el bebito puede llegar a tener aborto, muerte fetal o parto prematuro, ¿no? Y ahora, para el diagnóstico, bueno, se le hace esos tres exámenes, lo que sería el hemocultivo principalmente, eh, va a ser positivo en más del 90% de los casos, sobre todo invasivos. También cultivos a nivel del líquido cefalorraquídeo para detectar una meningitis, o también cultivo de líquido amniótico de la placenta, ¿no? Si estamos con una gestante. Y el PCR en gestantes. El tratamiento, recuerden esta combinación, ¿no? Ampicilina más gentamicina. Eso es el medicamento que siempre se les va a recetar a, si, bueno, si estamos frente a una listeriosis, ¿no? Se debe asociar a esos dos medicamentos. Y de manera alternativa, lo que se le va a dar es el trimetoprim sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, o el meropenem, ¿no? Y en cuanto a la prevención, pues principalmente evitar el consumo de alimentos de alto riesgo, es decir, como la leche no pasteurizada y los lácteos, ¿no? Quesos blandos, derivados y embutidos, pero sin cocción. Recuerde que todos los alimentos contaminados, igual, si están refrigerados, van a seguir, pues, ahí la bacteria proliferando, ¿no? Y ahora sí tenemos el último tema que recién fue agregado, salió mala animación, que es primero esta pregunta, ¿no? Que yo también, bueno, tenía muchas dudas cuando llevé el curso, ¿no? Si fiebre tifoidea y salmonelosis es lo mismo, ¿no? ¿Ustedes piensan que es lo mismo o es diferente? Bueno, voy a asumir que la respuesta es que no son iguales, ¿no? No es lo mismo. Y pues no son lo mismo, pero ambos cuadros van a ser generados por lo que sería las bacterias del género Salmonella, ¿no? Voy a hacer clic en todo. Ya. Ahora vamos entrando en sí lo que sería el género Salmonella. Eh, Son bacterias nuevamente gram negativas, van a ser bacilos intracelulares, anaerobios, facultativos, van a ser móviles porque tienen flagelos perítricos, ¿no? En cuanto al patógeno, bueno, perdón, van a ser patógenos tanto de animales y también de seres humanos. Y vamos a encontrar aquí muchas especies, bueno, dos especies principalmente que van a tener muchas otras subespecies o cerovarios, lo llaman aquí, ¿no? La primera especie es la Salmonella bongori, que es más que nada de reptiles, pero la que a nosotros nos importa es esta de aquí, la Salmonella entérica, que nos va a dar la clínica más importante, ¿no? Esta Salmonella entérica se va a dividir principalmente bueno, en muchos cerovarios, pero aquí vamos a enfocarnos en estos dos primeros, bueno, tres. La primera es la Salmonella entérica cerovar tifi, o simplemente Salmonella tifi, ¿no? El cual nos va a dar el cuadro de fiebre tifoidea y va a ser una infección sistémica. Ahorita vamos a explicar por qué. Y la otra especie es bueno, el otro cerovar es la Salmonella entérica cerovar paratifi y van a ser tres, A, B y C. Y esto va a dar el cuadro de fiebre paratifoidea. Y justamente, bueno, la palabra para nos hace pensar que va a ser algo similar, ¿no? En sí sí va a generar un cuadro similar, pero va a ser menos severo que la causada por la Salmonella tifi, ¿no? Entonces, Salmonella tifi, fiebre tifoidea más grave, ¿no? Y el cerovar paratifi ABC, pues nos va a dar la fiebre paratifoidea que es similar al primero, pero menos grave. Y luego tenemos a las salmonelas no tifoideas, ¿no? Aquí vamos a tener algunos serotipos más, como la Salmonella tifimurium y también la Salmonella enteritidis, las cuales van a dar un cuadro de gastroenteritis y bacteriemia, también similar a lo que sería la listeriosis, ¿no?
Bueno, esta es una fotografía aquí. Y otros datitos también de la salmonela es que pues no va a fermentar lactosa y que va a poder sobrevivir en ambientes ácidos y medios con sales biliares. Este dato va a ser importante porque si nos menciona pues que va a poder sobrevivir en ambientes ácidos, quiere decir que también incluso podría pasar por lo que sería el estómago, ¿no? Y soportar los ácidos gástricos de este. Y justamente, y es importante esto porque la salmonela pues no va a ingresar a nuestro cuerpo y se va a quedar aquí en el estómago, ¿no? Sino va a tener que llegar hasta lo que sería el intestino. Así que este paso por el estómago va a ser breve, pero podría llegar a matarla, ¿no? Pero sin embargo, tiene mecanismos para poder sobrevivir en estos ambientes ácidos. Y ahora acá simplemente les hice como un cuadro comparativo para comprenderlo mejor, ¿no? Y ya. Así vamos a poder diferenciarlos, ¿no? Aquí la fiebre tifoidea y paratifoidea, ambos van a ser, o el agente causal va a ser la salmonella entérica cerovar, tanto tifi como paratifi, ¿no? Mientras que la salmonelosis eran las salmonelas no tifoidea, ¿no? Que eran estas dos especies de aquí. En cuanto al reservorio, tienen que recordar que el único reservorio para la fiebre tifoidea, más que nada enfocándonos en el primero, porque la paratifoidea no es tema de, bueno, no está en el temario, ¿no? Pero es muy similar, es solo el ser humano. Y esta fue una pregunta de, no fue del año pasado, pero sí está una de las planchitas, ¿no? El reservorio de la fiebre tifoidea es el ser humano, mientras que en la salmonelosis puede ser tanto el ser humano como otros animales, ¿no? Sobre todo las aves, aves de corral, los reptiles, ganado vacuno, porcino y bueno, otros. En cuanto a la transmisión, aquí en la fiebre tifoidea es fecal oral, es decir, que nosotros vamos a poder contaminarnos a través de agua y alimentos que estén contaminados con heces u orina, pero de portadores, ¿no? Es decir, de otras personas que lo estén botando a través de sus heces, ¿no? Entonces, aquí tenemos, los grupos de riesgo, pues es cuando, la acción de riesgo, el contexto en riesgo podría ser cuando nosotros comemos en la calle, ¿no? Ahí no sabemos cómo la persona lo está preparando, si ha seguido eh, normas de tanto lo que sería el lavado de manos para ella, como para sus ingredientes, ¿no? Porque está vendiendo alimento. Entonces, si es que la cocinera no tiene una buena higiene, entonces todos los alimentos que estarían aquí cocinados también estarían contaminados. Y es por eso que nosotros podemos, o somos más propensos a, a por ahí contagiarnos, ¿no? Mientras que la salmonelosis va a ser por el consumo de alimentos, pero de origen animal que estén contaminados. Por ejemplo, los huevos, ¿no? Por eso es que siempre que le ponen ese tipo de preguntas de salmonelosis, tienen que asociarlos con huevos de aves de corral, ¿no? O también carnes y leche. Bueno, todo lo que provenga de estos animales, ¿no? En cuanto a la epidemiología, la fiebre tifoidea es muy endémica en países en vías de desarrollo, ¿no? Como todos los de Latinoamérica. Va a ser va a tener una alta morbilidad en zonas con bajo saneamiento, ¿no? En la salmonelosis, resaltado de rojito, ¿no? Eso es lo que suelen preguntar en los exámenes, sobre todo, bueno, los exámenes que les va a venir más adelante, ¿no? Es la causa más común de gastroenteritis bacteriana mundial, ¿no? Usualmente las gastroenteritis van a ser virales, ¿no? Pero aquí tenemos una que es bacteriana y que justamente es la causa más común de estas, que es la salmonelosis. Los brotes frecuentes van a ser por alimentos, ¿no? En cuanto al periodo de incubación, la fiebre tifoidea es de 7 a 14 días, es bastante, mientras que en la salmonelosis es rápida, ¿no? 6 a 72 horas nada más. En cuanto a la patogenia, palabras simples, ¿no? Nosotros, bueno, encontramos por ahí un pedazo o comemos algo en la calle que esté contaminado, lo masticamos, lo digerimos, pasa por nuestro sistema digestivo y tiene que pasar primero el estómago, ¿no? Entonces va a poder sobrevivir el ambiente ácido y ya luego
pasa lo que sería el intestino. Aquí en el ilion terminal sobre todo es que va a poder penetrar la mucosa de ese nivel y luego va a invadir lo que sería las células M del tejido linfoide, que son las placas de Peyer, ¿no? En nivel intestinal. Aquí ya se va a multiplicar dentro de lo que serían los macrófagos y se va a diseminar a través del sistema retículo endotelial, ¿no? Que está conformado por el hígado y el vaso. Y luego de esta diseminación, bueno, la persona va a responder, o el cuerpo de la persona responde de manera inflamatoria, ¿no? Pero esto va a ser a nivel sistémico. Y es por eso que nos va a dar síntomas sistémicos, ¿no? Como la fiebre alta, la cefalea, el malestar, la falta de apetito, bradicardia, puede haber estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, y sobre todo mencionan esta, ¿no? La roseola tífica, que son estas manchas rosadas a nivel del abdomen, también del tórax. Va, no se ve muy bien, pero puede haber hepatoesplenomegalia también. Y como complicación, debido a que hay una lesión en la mucosa, si es que esto es o dura más tiempo o se alarga, entonces puede haber perforación y, bueno, primero sangrado intestinal y luego ya perforación, ¿no? Pero esas son las complicaciones, la complicación más frecuente que se menciona de la fiebre tifoidea. Mientras que la patogenia en la salmonelosis va a ser algo más localizado, algo más leve, podemos decirlo, ¿no? Comparado a nivel sistémico que era la fiebre tifoidea. Aquí va a haber una invasión localizada de la mucosa intestinal, la cual va a generar inflamación y en la persona pues va a haber una diarrea acuosa. Eh, Va a ser como que, o este cuadro va a ser autolimitado en lo que serían las personas sanas, ¿no? Que tengan un buen sistema inmune, pero va a ser complicado en las personas con el sistema inmune suprimido, ¿no? En ellas puede llegar a generar incluso bacteriemia, ¿no? Que va a ser más grave. En cuanto al diagnóstico de la fiebre tifoidea, mencionan que siempre la primera semana lo que se va a realizar es el hemocultivo, ¿no? También puede ser mielocultivo, que es una prueba mucho más sensible, ¿no? Y en cuanto a la serología, también les mencionan a su PPT lo que sería la prueba de, o el test de Widal, ¿no? Que va a detectar que serían los anticuerpos que generan nuestro cuerpo, ¿no? Que van a aglutinar con los antígenos de la fiebre tifoidea, ¿no? O la salmonella tifi para tifi, que son el antígeno O y H. Por esta prueba de Widal, pues no va a ser muy específica porque va a tener tendencias a lo que sería la reacción cruzada, porque hay muchas especies de salmonela, ¿no? Con muchos serobares. Mencionan que son más de 2.500. Entonces, estos antígenos O y H no van a solo estar en lo que sería la salmonella tifi para tifi, ¿no? Van a estar en otras especies más. Entonces, al momento de detectar estos antígenos, bueno, estos anticuerpos que detecten antígenos no siempre van a ser de estas dos especies que tenemos aquí, ¿no? Van a poder ser de otras más, entonces puede haber una reacción cruzada, por eso que les puse esta imagen. Y para la salmonelosis lo que se pide es un coprocultivo, ¿no? Lo principal. Y luego ya, si es que estamos ante un paciente que es inmunosuprimido, es decir, que hay bacteriemia, ya podríamos pedir un hemocultivo, ¿no? Si es que hay sepsis. Para el tratamiento de primera línea se da lo que serían las cefalosporinas, ¿no? Ceftriaxona o cefotaxima, cefalosporinas de tercera generación. Pero en algunos casos también se les, o debido a que ya bastantes personas son resistentes a estos medicamentos, la alternativa sería dar acitromicina, ¿no? También está en su PPT. Y si también son resistentes a estos, pues se va a dar la fluoroquinolona como el ciprofloxacino. Las dosis, bueno, ustedes ya se lograban. Y aquí para la salmonelosis, pues como es algo autolimitado, si estamos en una persona sana, no va a requerir antibiótico-terapia, ¿no? Pero sí hidratación, porque estamos ante una diarrea acuosa, ¿no? Si ya es un cuadro más grave o hay riesgos de diseminación, por ejemplo, en una persona inmunosuprimida, lo que se daría es cefalosporina, ¿no? Ceftriaxona, ciprofloxacino o inclusive trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Es algo más, un medicamento con más amplio espectro. Y ahora sí, terminada ya la parte teórica de estos
de estas tres enfermedades, pasamos a las preguntas. Y ahora sí quiero que, por favor, eh, respondan. Tenemos a la pregunta uno. Varón de 60 años con diagnóstico de linfoma no Hodgkin en tratamiento con quimioterapia, acude por cefalea intensa, fiebre de 39, ya, cefalea intensa, fiebre de 39, deterioro en el sensorio. En el examen físico presenta rigidez de nuca, respuesta plantar en extensión. Cuando tenemos rigidez de nuca ya estamos pensando en una meningitis, ¿no? La tomografía de cráneo no muestra desplazamiento de línea media ni signos de hipertensión endocraniana, se realiza punción lumbar. En el examen de la punción lumbar tenemos un líquido turbio, una glucosa baja. Tenemos glucosa baja, entonces quiere decir que esa cosita que está, o ese patógeno que está en el líquido cefalorraquídeo lo está consumiendo, ¿no? Y usualmente los que comen la glucosa son las bacterias. Entonces estamos en una meningitis de etiología bacteriana, ¿no? ¿En qué podemos estar pensando? Va a haber proteínas elevadas como reacción, ¿no?, a la presencia de este patógeno, leucocitosis, a predominio de mononucleares, y que es un gram negativo ya. Confirman que es una bacteria. ¿Cuál es el agente más probable y cuál sería el tratamiento de elección? Y es un paciente de 60 años. De estas tres enfermedades que hemos visto, ¿cuál es la que generaba un cuadro de meningitis? Y ya pues con eso me podrían responder esto y también su tratamiento de elección, ¿no?, de primera línea. A ver, por ahí voluntarios. Nadie, chicos. Ni el delegado. Su examen es este sábado. Al menos sin escuchar la teoría, bueno, como la teoría la tienen, incluso sin escuchar la ponencia ahora, pueden responder esa pregunta. A ver qué dice el gran Jason. No está difícil. Ya. Bueno, se me está apagando un rato. Ya. Sí, sí, está bien. Es la D, ¿no? Es la única que hemos visto que genera pues un cuadro de meningitis. Es la D, y justamente les dije que recuerden siempre esta terapia combinada, ¿no?, de gentamicina con ampicilina. Sí, en pacientes sobre todo inmunosuprimidos era un grupo de riesgo, ¿no?, para lo que sería esta patología, la listeriosis. Esa bacteria va a causar meningitis en lo que sería adultos mayores, ¿no? O sea, pero en general personas inmunosuprimidas, ¿no? Y también a los neonatos, cuando ya es 3 días después de nacer, ¿no? El examen del líquido cefalorraquídeo muestra características de meningitis bacteriana, ¿no?, lo que les estuve mencionando. El líquido turbio, la glucosa baja, proteínas elevadas, el predominio de mononucleares, todo eso indica eh, que estamos frente a una bacteria, ¿no?, una meningitis de etiología bacteriana. Eso les va a venir en su ECOE del examen de media interna, chicos. Me vino a mí, pero de hongos. Pero con predominio de mononucleares, lo que puede hacer sospechar que es una listeria o tuberculosis también, ¿no? Ahora, la segunda pregunta. Ay, ya. Un paciente agricultor de 32 años acude con fiebre alta de 5 días, mialgias intensas en pantorrillas,
cefalea y conjuntivitis no purulenta. Vive en zona de inundaciones recientes en Tumbes. Según su sospecha diagnóstica, ¿cuál sería la prueba diagnóstica más útil en este momento clínico? Primero, ¿en qué estaríamos pensando? Nos están dando varios datitos importantes, ¿no? Las mialgias en las pantorrillas, la conjuntivitis no purulenta, el lugar donde vive, ¿no? ¿Qué sospecha diagnóstica tendríamos ahí? Ajá, sí. Siempre recuerden la zona inundada con leptospirosis. Y lo van a ver si es que viajan a Iquitos. Entonces, ya, tenemos ahí la sospecha diagnóstica, que está bien. ¿Cuál sería la prueba más útil en ese momento clínico? ¿No? Es una fiebre, bueno, estamos en los 5 primeros días, podríamos asumir, ¿no? Recuerden que había dos fases, ¿no? La fase leptospirémica y la fase inmune. El punto de corte era tantos días, a partir de tantos días recién se va a poder estar generando lo que serían los anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pedir en ese momento? ¿No? A ver, como siempre las chicas sacando cara por todos. ¿Alguna clavecita por ahí? Sé que mi voz no está ahorita tan bien, por eso se debe escuchar un poco aburrido toda la ponencia, pero seguro aquí varios están enfermando, igual que yo. A ver, hemograma es una prueba que sí se puede pedir, pero no es una prueba diagnóstica, ¿no? Así que se elimina. Cultivo de orina. Recordemos que la orina, a ver, dice la D, no recuerdo la fecha de corte. A ver, Andy dice la D, Alison dice la C. Yo también estoy entre esas dos. Ah, me parece que es PCR en sangre. A ver, no recuerdo porque estas preguntas ya las hice. Era para el domingo, ¿no? Sí, era la C. ¿Por qué? Porque los anticuerpos en sí de las personas, bueno, cuando estamos hablando ya de la fase inmune es a partir de los 7 días, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con serología aún no podríamos pedirlo, ¿no? Ni inmunoglobulina M ni serología MAT, ¿no? Lo que sí podríamos ir pidiendo, que es en la primera fase, sería la prueba de PCR en sangre, ¿no? Es que es la primera fase, la fase leptospirémica, que dura del primer al séptimo día. Hay leptospiras que circulan en sangre, líquido cefalorraquídeo. Entonces, la mejor prueba durante estos días es el PCR en sangre, ¿no? La ELISA IgM también es una prueba diagnóstica, pero aún no lo podemos hacer porque igual si lo hiciéramos nunca va a salir positivo, ¿no? Porque no va a haber aún los anticuerpos formados. Y menos la orina, ¿no? La orina también se forma a partir de ya de los séptimos días, de la segunda semana. La serología MAT también era en la segunda semana, ¿no? Tienen que recordar siempre el punto de corte de 7 días. Ya. Ahora vamos a la pregunta 3. Respecto a la eliminación de leptospira, interrogas en la leptospirosis humana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La A dice la leptospiruria aparece en la fase leptospirémica y es altamente contagiosa entre humanos. B, la leptospiruria es exclusiva de los animales reservorios como roedores. La C, la leptospiruria inicia en la fase inmune cuando las leptospiras se alojan en los túbulos renales. La D, la leptospiruria solo ocurre en casos graves con ictericia. Y la E, la leptospiruria se detecta mediante ELISA IgM. Eso está fácil. A ver, quiero ver las claves antes de que se vayan. Creo que Alison ya lo respondió, ¿verdad? O esa era la pregunta anterior. Sí, es la C. O tal vez la respondió, pero igual coincidió aquí. Es la C, porque tenemos que recordar que ya en la fase inmune es donde se da la leptospiruria, ¿no? Que es cuando ya las leptospiras se alojan en los túbulos renales de los riñones, ¿no? Y es así
por ese mecanismo por el que se puede ir secretando a través de la orina, ¿no? Perdón, excretando a través de la orina. Así que sí, la clave es la C. Todas las demás, no, pues, ¿no? ¿La leptospirulia es exclusiva de solo de animales reservorios? No, también los humanos hacemos eso. ¿Solo ocurre en casos graves con ictericia? No. En sí es la fase inmune, que abarca a los dos cuadros, ¿no? Tanto ictérico como anictérico. ¿La leptospirulia se detecta mediante ELISA y GEME? Pues no, ¿no? Es un cultivo de orina. Ahora sí. Pregunta 4. En la patogenia de la listeriosis, la capacidad de la listeria monocitogenes para causar infección invasiva se debe principalmente a, yo también lo mencioné, no era parte de la patogenia, producción de toxinas entéricas termoestables, B, capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos y moverse entre células, C, su cápsula polisacárida que va del complemento, D, formación de esporas resistentes al calor y E, inhibición de la respuesta linfocitaria B. A ver, ¿hay alguna respuesta, chicos? Sí, sí, muy bien. Alguien va a rankear en su examen el sábado. Sí, porque la A no es, ¿no? No mencioné nada de toxinas enterotóxicas, eh, no tiene cápsula, no forma esporas y bueno, que inhibe la respuesta linfocitaria, pues no, ¿no? Es solo el poder viajar de célula a célula, ¿no? Sin ser detectado por el sistema inmune, ¿no? Porque no sale de la célula, solo se mueve entre las células y principalmente dicen macrófagos, células y enterocitos, ¿no? Entonces la clave es la C. Ay, no, me confundí aquí. Aquí es la B, no es la C. Me confundí en la animación. Es la B, chicos. La B. Y bueno, acá menciona algo de. Bueno, ya les mencioné la listeriolicina O, eh, que es la enzima que hace que elimine este fagosoma. Está acá que lo está tratando de envolver. Y viaja a través de esos cohetes de actina, ¿no? A la otra célula. Bueno, aquí está para que lo lean. Y las tres últimas preguntas. Las cinco. Con relación, estas últimas tres sí son de planchitas, de los exámenes anteriores. Con relación con el tratamiento de la fiebre tifoidea, señale la respuesta correcta. A. Gentamicina es el antibiótico de elección en caso de hemorragia digestiva. B. En caso de delirio, como el tratamiento de elección es ampicilina con gentamicina. C. Ciprofloxacina es el tratamiento de elección. D. En los casos severos puede ser beneficioso asociar esteroides al tratamiento antibiótico. Y E. La doxiciclina de 100 miligramos es el tratamiento de elección. A ver, esta pregunta podría venir similar, ¿no? Al examen del sábado que tienen, porque ya está enfocándose más que nada a lo que sería el tratamiento de la enfermedad, ¿no? ¿Hay alguna clave, chicos? A ver qué dice Alejandro. Hay que estar muy atento. Tampoco sabe, no opina. Muy tímidos, chicos. No. Ah, la C, la C, la C. Mm, bueno, eso no lo puse en la PPT, pero la clave es la D. Es la D porque sí lo ponen en la PPT de Yuri, que es el que da esa clase, el doctor de 2 de mayo de infectología. En su misma PPT dice que en los casos graves de tifoidea, bueno, usualmente los pacientes que tienen delirio, estupor, coma o shock, eh,
algunos estudios demuestran que la asociación con corticosteroides, como sobre todo resalta la dexametasona, al, al tratamiento, o sea, agregar estos corticosteroides con antibióticos como el ciprofloxacino, que también es verdadero, ¿no? Es verdadero, es parte del tratamiento de la fiebre tifoidea, va a reducir la mortalidad, sobre todo en pacientes con fiebre tifoidea que están complicadas, ¿no? Algunas complicaciones, bueno, este me haces pregunta, ¿no? Pero la clave es la D. Pero sí, o sea, la C también es correcta. Sin embargo, hay muchas personas que ya están presentando resistencia, ¿no? eh, lo que sería el MDR, ¿no? La multidrogoresistencia. Entonces, ya no podríamos ponerla como que de primera línea o de elección, pero la de, o sea, también es verdadera y es más enfocándonos a la PPT del doctor, ¿no? Que incluso pone los gramos, ¿no? Creo que era 3 miligramos por kilo por no sé cuántos días. En los casos severos, siempre resaltó los casos severos. Y los pacientes que venían con delirio, estupor, coma o shock, ¿no? Así que ahí la clave es la D. Y así les vienen, ya sabe qué marcar. Ahora la 6, que también es de su planchita. La complicación más frecuente de la fiebre tifoidea es, esta está más sencilla, rápida a responder. Rápido, a ver. El tratamiento de elección de no ser severo sería la ceftriaxona. Sí, también las cefalosporinas de tercera, ¿no? Y si no está la ceftriaxona, entonces podrías colocar las fluoroquinolona también, ¿no? Bueno, los gramos no los coloqué, pero todo eso está en la PPT del doctor. Sí. Las seis. La complicación más frecuente de fiebre tifoidea es meningitis, artritis periférica, espondilos, espondilodicitis, esa no es, hemorragia digestiva y miocarditis. Ahí sí hay dos que son complicaciones, ¿no? Pero una es la más frecuente que la otra. La penúltima pregunta, chicos. Y eso sí lo tienen que recordar. La clave es la... Bueno, la clave es la de dado. La hemorragia digestiva es la complicación más frecuente de la fiebre tifoidea y que luego puede llegar a perforación, ¿no? Perforación intestinal. ¿Por qué? Porque recordemos que la zona en la que atravesaba eh, la mucosa era justamente en el ilion terminal, ¿no? La bacteria causaba úlceras en lo que serían las placas de Peyer, ¿no? Y esto va a ocurrir en la segunda, tercera semana de la enfermedad si es que no se trata adecuadamente. Y que luego esta hemorragia digestiva puede llegar a lo que sería la perforación intestinal, ¿no? La miocarditis también es una complicación de la fiebre tifoidea, pero la más frecuente es la hemorragia digestiva. Ahora sí, la pregunta 7, última. En la patogenia de la fiebre tifoidea, la poca acidez gástrica, A obstaculiza el desarrollo de la enfermedad, B determina aparición de complicaciones, C favorece el desarrollo de la enfermedad, D es indiferente para el desarrollo de la enfermedad y E favorece el desarrollo de resistencia a antibióticos. Esta pregunta también es de su planchita y es eh, y tiene que ver con la parte inicial, ¿no? Que les mencioné de los ácidos gástricos. Ustedes mismos lo pueden deducir, ¿no? A ver, pregunta 7, respuestas. Es la última. Y también vino un examen, no fue el año pasado, fue otro año, pero también vino los exámenes. Es la... ¿Alguna respuesta por ahí?
Ya. Tic, tac, tac. Sí, es la C. Ajá. Porque la acidez gástrica pues va a tratar de eliminar lo que sería la bacteria cuando está haciendo su paso hacia el intestino, ¿no? Entonces la acidez gástrica va a ser una barrera natural contra esta bacteria, contra la Salmonella typhi. Pero ¿qué pasaría a una persona donde hay poca acidez gástrica? Lo que se le llama la hipocloridria. Yo también aprendí esto que es nuevo para mí, ¿no? Hipocloridria, que justamente va a ser en pacientes que tienen un uso crónico de antiácidos o de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol, que justamente es un tratamiento para la gastritis, ¿no? Entonces, esas personas que toman muchos antiácidos por bastante tiempo, pues va a tener poca acidez gástrica y va a ser una condición que va a favorecer la supervivencia de las bacterias, ¿no? Sobre todo esta salmonela, y va a permitir o va a hacer que llegue hasta el intestino, luego esto lo va a invadir y luego se va a diseminar sistémicamente, ¿no? Y va a generar todo lo que ya hemos hablado. Así que sería la C. Y esa sería la última pregunta del día, ¿no? Y ahora sí, hemos terminado con el repaso de hoy. Ya, al menos 3 respondieron. Con eso me voy feliz. Haré así. Bueno, chicos, eso sería el repaso de hoy día de mi parte. No sé si Alejandro va a dar el repaso ahorita o lo quiere dar luego, aunque ya son las 8. Me pasé 7 minutos. ¿Estás ahí, Alejandro?